En el documento de la primera sesión extraordinaria 2023 del Consejo de Salubridad General se determinó eliminar a vocales que son representantes de instituciones públicas y de suma importancia para el desarrollo de la ciencia médica en el país, como son los casos de la UNAM, el IPN y colegios médicos. Vamos a platicar con Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Salud. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. El gusto es nuestro, Héctor. Para quienes no conocen muy bien, pues, de estos temas relacionados con la operación de del andamiaje administrativo institucional del sector salud, valdría la pena que nos dijeras qué es el Consejo de Salubridad General y cuál es la importancia en materia de política de salud pública. Mira, el Consejo de Salud General es la instancia constitucional más importante que hay en salud y está puesta desde el siglo antepasado. Se llamaba antes Consejo Superior de Salubridad y que está enfocado primordialmente a aquellos temas en los cuales, por motivos de emergencia, por motivos de alteraciones serias de ya sea vía ambiental o en otros casos, como es el caso del COVID, toma las medidas extraordinarias para tomar el control de poder proteger a la mayoría de los mexicanos. Es decir, está en la Constitución, la preside el presidente de la República y puntualmente quien lo opera de manera directa es el secretario de Salud de manera directa, pero ahorita hicieron cambios importantes y pues obviamente debo decirte que en el caso de una pandemia mucho más serias, pues quitando no solamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, la ciencia, a todas aquellas que pueden aportar cosas muy positivas cuando lo que está en riesgo es la coexistencia y la salud de 130 millones de mexicanos, Darío. Pero ese Consejo de Salubridad prácticamente ha estado inexistente, ausente durante, por ejemplo, toda la crisis del COVID-19. Bueno, en realidad lo que ocurrió precisamente es su casi desaparición por este gobierno. Tú recordarás que inclusive el mexicano más distinguido que hay en el caso de las pandemias y en el caso de los esquemas de vacunación, que era el doctor Ignacio Santos Preciado, se oponía a las medidas que Hugo López Gatell quería hacer y opuso resistencia. Él era el secretario de este consejo, entonces en las primeras sesiones lo que hicieron fue decirle al doctor Santos Preciado que iba a dar un cheque en blanco. Entonces el único acuerdo que sacó el consejo y que en vez de que saliera el secretario de Salud a dar la noticia, o en vez de que saliera el secretario del Consejo de Salud General, quien salió a decir lo que estaba pasando en el Consejo General de Salubridad fue precisamente Hugo López Gatell, y corrieron al doctor Santos Preciado con todos los equipos y llevaron por primera vez al Consejo de Salud General a alguien que ni siquiera es médico. A partir de la llegada de él, pues está para fines prácticos suprimido, pero el Consejo tuvo resistencia, hizo acciones importantes en lo que tenía que ver con adicciones, tenía que ver con enfermedades raras, con la incorporación de enfermedades que provocaban gases catastróficos, y la verdad es que la labor del doctor Santos Preciado fue de mucha resistencia. También del rector de la UNAM, tú recordarás que el propio observatorio que puso la UNAM señaló los errores que estaba planteando esa pseudoestrategia de Hugo López-Gatell y sus secuaces, y obviamente no les gustó. Entonces vino la respuesta en una noche trágica de abril de este año, cuando modifican para poder quitar el INSABI y poder poner el IMSS Bienestar, pero aprovecharon para servirse con la cuchara grande. Modificaron, sin modificar la Constitución, el artículo 15 para darse muchísimas más atribuciones de las que tenían, y aprovechando pues para quitar por un lado a los que eran expertos sanitarios como lo marcaba la ley, para dejar de ahora lugar a gente que ni siquiera es experta sanitaria. Claro. Héctor, ¿y nos podrías mencionar quiénes son las entidades o las personas que están sustituyendo pues a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a los colegios de médicos en este Consejo de Salubridad General? Pues mira, antes estaba la rama sanitaria de la Sedena, ahora está el titular de la Secretaría de Defensa Nacional y está el titular de la Secretaría de Marina. De ahí en más no hay ninguna novedad. Ahora los 13 vocales titulares son vocales expresamente del gobierno, que responden a la lógica del secretario de Salud, que también es el presidente de este consejo. Y ahora le están dando voto a quien no tenía voto, como era el secretario de Salubridad.
Fíjate lo que decía antes de esta reforma. Decía que los miembros del Consejo serán designados y removidos por el presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias. Y como verás, pues este ya no fue el caso. ¿Qué significa entonces, Héctor, que se eliminen estos vocales que son representantes de la UNAM, de IPN, y de qué colegios médicos estaríamos hablando? Pues estamos hablando de la Academia Mexicana de Pediatría, estamos hablando de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, estamos hablando de toda la ciencia del Instituto Politécnico Nacional, estamos hablando de todos aquellos profesionales que conforman las asociaciones de institutos de enseñanza superior de la ANUYES, es decir, estamos desapareciendo en esencia a todos aquellos que tienen que ver con la enseñanza y con la investigación, incluyendo el propio CONACYT, por ejemplo. Claro. ¿Esta medida, Héctor, ya no se puede revisar, no se puede apelar? Pues mira, vamos a hacer lo legalmente posible para que se haga, y la única manera de hacerlo es revirtiendo la reforma que modificó esta Ley General de Salud, porque además lo que tiene como peculiaridad, Darío, y vale la pena señalarlo, es todo lo que tiene que ver que también se sirvieron con la cuchara grande al modificar el artículo 17 para la aprobación ahora de todos los insumos, de todos los medicamentos, de todos aquellos que tengan que ver con la atención médica, y obviamente pues lo que requieren es gente que no te diga qué es lo mejor, sino que más bien con este austericidio republicano aprueben todos los medicamentos que lleguen de cualquier lado del mundo sin que se verifique su eficacia y su seguridad. Les cambiaron, por ejemplo, el artículo 17 y señalando que pues van a determinar cuáles insumos se pusieron, y de hecho ya empezó a ocurrir que cambiaron ahora los comités para aprobar lo que antes se llamaban cuadros básicos, que tú recordarás, Darío, pues son compras importantes, son cientos de miles de millones de pesos, que ahora se conoce como Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Bueno, pues ya empezaron a hacer la modificación para excluir a todos aquellos que no forman parte del sistema público de salud y que están bajo las órdenes estrictas del Ejecutivo. Es decir, el Sistema Nacional de Salud, que era conformado también por las instituciones privadas, por las personas físicas o morales que se dedicaban a la salud, aquellos que se dedicaban a la enseñanza, a la docencia y a la investigación, están siendo excluidos. Dice la ley que podrán invitarlos, pero pues obviamente la intencionalidad desde la reforma a la ley de salud es, por supuesto, que a lo mejor de vez en cuando invitan a alguien, pero no son aquellos que van a estar al pendiente de lo que día a día puede poner en riesgo a nuestro país. Héctor, justo este fin de semana, en la celebración de los prácticamente 5 años de gobierno del presidente López Obrador, volvió a insistir de que en el poco tiempo que le queda, pues va a dejar listo un sistema de salud muy parecido al de Dinamarca. ¿Qué opinión tienes? No, pues mira, habría como que 3 cosas por revisar. La primera es, ¿le va a dedicar más dinero? Y la respuesta es no. De hecho, ya se acaba de presentar la estructura programática para su último presupuesto, que estará presentando el 8 de septiembre, y no cambió absolutamente nada. Es decir, el déficit de estructura presupuestal no incorporó ni siquiera al IMSS Bienestar como una OPD, y el programa de salud para medicamentos gratuitos pues sigue de la misma cantidad, no se ve ningún espacio fiscal. Entonces no hay más dinero. Segundo, no cambia la estructura, al contrario, las señales que están mandando con todo esto que está ocurriendo, pues digo, la semana pasada, los últimos 2 días, hicieron ya 6 decretos de este consejo, de este neoconsejo de salud general, todos ellos enfocados, como pasó igual con el consejo que cambió las normas oficiales mexicanas, que hasta ahorita no se ha consolidado para que las cancelen, pero tampoco se ha organizado el Sistema Nacional de Salud. Entonces es imposible que lleguen cuando hoy la ENSANUD claramente muestra que no importa si tú pagas cuotas, si tu patrón paga cuotas, la gente se sigue asistiendo en establecimientos y con médicos privados porque no hay ni las citas adecuadas, ni el número de especialistas que se requiere, ni el número de camas. Y por último, vale la pena puntualizar que la pobreza se ha incrementado muchísimo y con ella, además, la posibilidad de que un trabajador, y tú lo has señalado varias ocasiones, pues está yendo más a la informalidad. Esto hace que entonces esta nueva OPD, el SS IMSS Bienestar, tendrá mucha más cantidad de población que atender, pero con mucho menos gasto, como ha tenido desde el 18 a la fecha en gasto per cápita, y que ha sido perfectamente documentado.
Pues Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias por atender a nuestra petición de entrevista. Muchas gracias, Darío. Hasta pronto.